Estamos en la parte número 5 de lo que venimos estudiando como la esencia de la fe. Y hoy le titulé a la clase de hoy el testimonio de Dios, a lo que corresponde a la esencia de la fe. Cuando nosotros escuchamos hablar de esencia, de hecho es algo que deseo que vayamos teniendo presente, porque hoy ya empezamos a estudiar acerca del primer actor de la fe, que está en Hebreos capítulo 11, verso 4, que sería Abel. Vamos a hablar de él, pero de él se va a hablar como en la esencia del mensaje cuando se toca por parte de Dios. Pero alrededor siempre va a estar el centro de todo, el epicentro de todo, la sustancia de todo. Por eso es que le llamé la esencia de la fe al estudio que estamos haciendo. Cuando ustedes y yo vamos a un lugar donde se hacen comidas, por lo general hay una base para hacer la mayoría de las comidas, como una sustancia. Con esa sustancia se pueden hacer caldos, con esa sustancia se pueden hacer arroces. Ese es lo que usan como base para muchos platillos. Por eso cuando le llamo la esencia de la fe, me gustaría que nos vayamos concentrando a partir de hoy, que vamos a empezar a hablar de Abel y lo que va alrededor del mensaje de Dios. Ese caldo, ese extracto al cual se le llama fe, esa base en la cual gira absolutamente todo, nosotros tenemos que empezar a verlo no solamente como una palabra, sino como una acción. Y una acción que viene directamente de Dios. Por eso le titulé el testimonio de Dios. Cuando nos vamos a Hebreos, en el verso 4, entre los actores que vamos a estudiar uno por uno en cada semana, vamos a encontrarnos con la mención que hace el escritor de Hebreos de Abel. Alrededor del mensaje que se centra en el libro de Hebreos, que es 100% sacerdotal, hablando del sumo sacerdote que es Jesucristo, y haciendo énfasis en la fe, en lo que Dios presenta. De hecho, no olvidemos que el Señor dice que Él habló a través de los profetas, que lo voy a leer para que nos quede un poco más claro. Dice el verso 1 de Hebreos capítulo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, por favor préstele atención a eso, su sustancia, porque ahí es donde radica la esencia de lo que nosotros somos y hacemos en nuestro Señor Jesucristo. Dice, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tan superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que todos ellos. ¿Qué significa eso? Significa que Dios le habla a la humanidad. Dios le habla a la humanidad, le cuenta una historia a la humanidad, da un testimonio a la humanidad a través de las profecías, a través de los escritos, de muchas maneras, dice, incluso habla a través del firmamento, habla a través de la misma creación, habla Dios. Pero en los postreros días, cuando hablamos de postreros, tenemos que identificar un antes y un después. Y el antes se da cuando Jesús dice que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ese es el después, ese es el punto neutro, donde inicia toda la historia, ya en el testimonio de Dios a través del Señor Jesucristo. Pero en el libro de Hebreos, cuando empieza a desarrollar lo que es ese concepto de fe,
menciona dentro de la creación a un primer personaje, que es Abel, por la fe. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Y por favor, préstele atención a esto. Ahorita vamos a desgranar un poquito más esto. Alcanzó testimonio de que era justo. Cuando nosotros hablamos del testimonio de Dios, a veces pensamos que nosotros somos los que estamos dando testimonio de Dios hacia las personas. Y no entendemos que nosotros estamos dando testimonio de Dios por esencia, por sustancia del mismo Dios. Santiago dice que nada bueno viene de nosotros. Al final de cuentas, todo lo que nosotros hacemos, que es bueno, es dirigido a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos recuerda a nosotros lo que Jesús nos enseñó. Nos convence de pecado. Nos guía a toda verdad. ¿Cómo nos guía? Dándonos testimonio. Dándonos y hablándonos a nuestro espíritu, a nuestro corazón, de lo que es la persona de Jesucristo. Cuando habla de que Abel alcanzó testimonio de que era justo, está hablando de lo que Dios habla de Abel. Por eso es que está claro que dice que dando testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla de ella. ¿Quién es entonces el que está hablando? ¿Quién es el que está dando testimonio? ¿Quién es el que está dando fe de lo sucedido? Dios. Dios mismo. Desgranemos un poquito esto. Veamos en detalle. No olviden por favor cerrar los micrófonos para que no tengamos ahí un feedback. Veamos en detalle cómo voy a desgranar esto de la esencia de la fe en lo que acabo de leer. Por la fe, aquí lo estoy poniendo en negrita con blanco, y abajo habla de ella, o sea, que aún estando muerto, la fe justamente está hablando de Abel y de lo que él hizo. Entonces escuche, por la fe Abel es la persona, ofreció a Dios. ¿Qué es lo que ofrece a Dios? Excelente sacrificio. La fe hizo que Abel hiciera algo. La fe movió a Abel a hacer algo. ¿Qué es lo que hizo? Hacer algo excelente, algo aceptable para Dios. ¿Comparándose con quién? Con Caín. Ahorita vamos a ir al texto del cual está mencionando el libro de Hebreos para poderlo desgranar. Por lo cual está concluyendo el escritor que una vez que esa fe está hablando de Abel, una vez que esa fe está hablando justamente de lo que aconteció en ese principio, por lo que sucedió, la fe hace que esta persona, en este caso Abel, alcance un buen testimonio de parte de Dios. ¿Cuál es el testimonio que Dios está diciendo? Hablando de las ofrendas, explicando la diferencia entre una ofrenda y la otra, cómo Dios le agradó una y no le agradó la otra. Y aún muerto, o sea, aún cuando Abel murió, la fe, o mejor dicho, el testimonio, sigue hablando de él y de sus ofrendas. ¿Qué es lo que nos está enseñando en realidad el Señor a través de este pasaje, de este primer personaje? Como lo acabo de leer, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por medio de los profetas, nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Nos está enseñando a nosotros que todo lo que nosotros recibimos de información, todo lo que nosotros recibimos de testimonio, todo lo que nosotros podemos ser o llegar a ser, tiene una esencia, tiene un principio. Y sin ese principio nosotros no podríamos hablar de ninguno de esos personajes, y sin ese principio nosotros no podríamos hablar absolutamente de nada, ni siquiera existiríamos. Juan, hablando en base a lo que acabo de explicar, dice en el verso 1 del capítulo 1, dice: en el principio era el verbo. Este verbo que está mencionándose acá es nuestro Señor Jesucristo.
Entonces Juan dice que en el principio era el verbo, el logos, el generador de todo, de donde sale absolutamente todo. Este verbo, o sea, este verbo que representa a nuestro Señor Jesucristo, era con Dios, o en otras palabras, estaba con Dios ahí. Y este verbo era Dios. El verbo era Dios. Cuando analizamos esto, inmediatamente Juan nos está enviando allá al Génesis. Inmediatamente Juan nos está enviando a los tiempos de la creación. Y él nos dice que esto que estaba en el principio, esto que estaba sucediendo en el principio, todo en su contexto se refiere a Dios mismo, a Elohim. Por eso este era en el principio con Dios. Y después viene y aclara algo. Todas las cosas, y cuando hablamos de las cosas estamos hablando de personas, estamos hablando de creación, estamos de animales, hablando de animales, estamos hablando de universo, fueron hechas por Él, fueron hechas por Él. ¿Por quién? Por el Verbo, o sea, por nuestro Señor Jesucristo. Deme un segundito para recibir. Ahora sí. Sin Él, o sea, sin este verbo, si no hubiera existido este verbo, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si no hubiera existido este verbo, nosotros no tendríamos absolutamente nada, porque fue por Él que se crearon todas las cosas. Después dice Juan, en Él, en este verbo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Qué importante, mis hermanos, lo que nosotros podemos observar en cuanto a la esencia de todas las cosas, en cuanto al logo de todas las cosas, en cuanto al generador de todas las cosas, de donde sale absolutamente todo. Entonces, de donde sale absolutamente todo, sale el testimonio de Dios, que es lo que el libro de Hebreos está diciendo. Entonces, cuando Juan nos manda al principio, nosotros tenemos que ir a ver este verbo en acción. Cuando vemos este verbo en acción, lo vemos en el capítulo 1 de Génesis, en el verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos. Este hagamos es una referencia a Elohim. Elohim es una palabra hebrea que significa plural. Es el plural de dioses. Es una unidad compuesta, es un ejad. Entonces este verbo estaba compuesto, es una unidad compuesta. Y este verbo está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Cuando el Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo, que era un fariseo, el cual estaba interesado en conocer de él, Juan relata el texto donde Nicodemo le pregunta al Señor acerca de su persona y de su obra, describiéndolo de esta manera. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Nicodemo la palabra es Nikos, es victoria o victorioso, y demo es casa, es el más victorioso sobre una casa, un principal de entre los judíos. Un principal de entre los judíos es una referencia a una persona que está a cargo de la parte administrativa de una sinagoga. Estas personas, cuando alcanzaban los 50 años, o estos sacerdotes cuando alcanzaban los 50 años, entonces se hacían principales, se hacían personas que administraban ya lo que era todo lo que tenía que ver con la sinagoga, porque entre los 30 años a los 50 ellos ejercían su sacerdocio. Este vino a Jesús de noche, le dijo, Rabí, sabemos que has venido a Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere
agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Después le explica la razón de cómo se da el nacimiento, o sea, la justificación, la regeneración, la restauración. En el verso 8 donde le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni sabes de dónde va. Hablando del Espíritu Santo, entonces a Nicodemo el Señor le explica de que el nuevo nacimiento nosotros ni nos damos cuenta. Es algo que viene de Dios y nosotros no sabemos ni a dónde viene ni a dónde va porque así opera el nuevo nacimiento en nosotros. Así es que todo el que es nacido del Espíritu respondió, así es todo el que es nacido del Espíritu, le dijo Jesús. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Verso 10 de Juan 3. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y ahora préstele atención al verso 11, que es lo que estamos hablando de nosotros hoy, del testimonio de Dios, la esencia de la fe. De cierto te digo que lo que sabemos, aquí está hablando el Señor en plural, aquí está hablando de Elohim, lo que sabemos está hablando de Él, no es de los discípulos, sino de Él, el Padre y el Espíritu Santo. Lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, hemos visto. O sea, lo que Él está diciendo es, nosotros que somos los creadores, nosotros que somos los que hicimos absolutamente todo, estamos dando testimonio. Y pregunta, ¿y no recibís nuestro testimonio? Y preste la atención a la palabra nuestro, porque ahí es donde Él está hablando en plural. Está Dios haciendo una presentación de sí mismo en plural. En Juan 1, en el verso 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, refiriéndose al mismo Logos que está descendiendo, Emmanuel, Dios entre nosotros o Dios en nosotros, la gracia de Dios que es la gloria en descenso, que se refiere a Dios mismo. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo y en el mundo estaba. Y el mundo por él, aquí está de nuevamente refiriéndose a sí mismo, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo, hablando de la creación, no es a los suyos solamente, sino a lo suyo, habla de toda la creación vino, y los suyos, refiriéndose a su pueblo, no le recibieron. O sea, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquí es donde debemos de prestarle mucha atención a lo que se tuerce, se cambia cuando la gente dice que las personas deben de aceptar a Cristo para ser salvos. Entonces, cuando la gente dice, Jesús, entra en mi corazón, te acepto como Señor y Salvador, la gente piensa que ahí es donde se da la redención del individuo. Y la redención del individuo no se da ahí. El Señor le dijo a Nicodemo muy claramente que el nacer de nuevo es algo que no se puede entender porque como es el viento que no se sabe de dónde viene ni se sabe dónde va, así es cuando el hombre nace de nuevo. Entonces, cuando Él está hablándole a Nicodemo, que le está hablando como Dios, como Elohim, le está diciendo que la obra salvífica, todo lo que se hizo, todo lo que sucede, es porque Él así le place, porque Él así lo quiso. Entonces Él viene a la creación, donde está el todo, y dentro de la creación está su pueblo, o sea, el sacerdocio, las personas que debían de dar testimonio a todos de cómo es la salvación, cómo es la redención. Estas personas no le reciben. ¿Qué es lo que no reciben? Lo que dice el verso 1 justamente, que el verbo era con Dios, que el verbo estaba con Dios y que el verbo vino, descendió a darle luz verdadera para alumbrar a los hombres, para que los hombres puedan reconocerle. Pero a los que le recibieron, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. A los que creen no es solamente del intelecto, como lo hemos dicho en otras oportunidades.
sino es más allá del intelecto, es aquella fe expectante que hemos venido hablando, que aunque no la entendamos, nosotros confiamos en lo que el Logos, en lo que el Verbo, en lo que es Elohim, en lo que es Hashem. Estoy tratando de usar varios nombres de él para que podamos pensar de manera general, no solamente pensar en Jesús, sino pensar en Dios como lo que es, como el Ejad que es, como la unidad compuesta que es. Entonces nosotros debemos de pensar que creer en su nombre es su autoridad, no es algo solamente de la mente, porque los demonios creen y tiemblan y no por eso son salvos. No por eso tienen redención. Y creer en el nombre es creer en la autoridad que Dios tiene, que Jesús tiene, porque es Elohim, porque es parte de la Trinidad, porque es parte de ese ser. A los que creen en esa esencia, a los que creen en la autoridad, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos es no como lo pensamos nosotros, una persona que nace y pasa por el canal vaginal de su mamá, sino estamos hablando de procedencia. Cuando dice ser hijo de Dios, significa que vengo de Dios para cumplir un propósito. Por eso a algunos se les llama hijos del diablo, o sea, están recibiendo del diablo una información para cumplir un propósito maligno. Entonces, creer en su nombre básicamente significa tener la autoridad de Dios para poder representar a la autoridad de Dios. Y eso es darle potestad de ser hechos hijos de Dios. Y para que quede claro, lo que nosotros podemos ver es que esto no viene por decisión del hombre. Esto no viene porque el hombre diga, y cuando hablo de hombre, por supuesto hablo de hombre y mujer, esto no significa que el hombre diga acepto a Cristo o recibo a Cristo, porque no se refiere a eso. De ahí que el verso 13 dice, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que es Dios a quien le place salvar, y eso es lo que nosotros tenemos que recibir. Nosotros tenemos que recibir que es Dios el quien decidió hacer toda la obra, que todo lo bueno viene de Él, y que entonces, una vez que Él hace la obra en nosotros, somos salvos por pura misericordia y por su pura bondad. Leamos de nuevo Juan 3, verso 10, para poder ver y hacer el anclaje de esto. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablando como Dios, hablamos lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Podemos ver claramente lo que hay que recibir, el testimonio de él. Cuando dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, está hablando del testimonio de Dios. ¿Y quién es el testimonio de Dios? Volviendo a la esencia de la fe, lo que estamos viendo acá en cuanto a Abel, el testimonio de Dios es lo que Dios habla de sí mismo. Entonces ahí es donde él empieza a hablar de este hombre Abel. Y empieza el testimonio de Dios a través de Moisés en los escritos a hablar de sí mismo. El testimonio de Dios es Dios hablando a través de los profetas de sí mismo. El testimonio de Dios es Dios hablando a través de los salmos y los proverbios de sí mismo. Y en el Nuevo Testamento, el testimonio de Dios es hablando Dios de sí mismo a través de sí mismo. Yo les voy a invitar a que vayan conmigo a Mateo al capítulo 5 para que lean un mensaje que está acá bien claro acerca de lo que Dios hace cuando habla de sí mismo. Dice la palabra de Dios en el verso 1 de Mateo 5. Viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Cuando él ve a toda la gente, entonces él viene y se pone en una posición para enseñar.
Y en el verso 2 dice algo que nos enseña a nosotros claramente qué es lo que está pasando ahí. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Abriendo su boca les enseñaba diciendo. Podría ser que nosotros agarremos esto y lo tomemos a la ligera. Y simplemente leamos que ahí dice abriendo su boca. Pero resulta que si no le prestamos atención a lo que es el testimonio de Dios en este texto y en todo lo que estamos hablando, lo podríamos estar pasando por alto. Porque sería como muy ilógico, como no muy inteligente de un escritor decir que alguien tiene que abrir la boca para hablar. Si yo les digo a ustedes, yo abriendo la boca les voy a hablar, entonces es como que si estuviéramos redundando en algo, porque necesitamos abrir la boca para hablar. No podemos hablar con la boca cerrada. Entonces, cuando Jesús está hablando, cuando Jesús empieza a hablar y dice, abriendo su boca, les enseñaba diciendo, no es simplemente porque está haciendo expresión sonora a través de su boca. No es solo porque está lanzando palabras a través de su boca. Es que aquel que al principio, en el origen, hablaba a través de truenos, el que hablaba a través de ese sonido que salía de los cielos, estaba en la tierra, como lo acabamos de ver, está hablando a través de su propia boca, con un cuerpo que él vino y tomó del cigoto, de la semilla del Espíritu Santo, en el óvulo de María, nace y por primera vez en la eternidad, Dios tiene cuerpo. Y empieza a hablar y empieza a enseñar a través de la persona del Hijo, a través de la persona de Jesucristo. Entonces ese testimonio en el Nuevo Testamento es el que nos está enseñando a nosotros ahora acerca de su propia persona. Entendiendo que lo que estamos viendo a nosotros es Dios hablando de sí mismo, cuando nosotros nos vamos a Hebreos capítulo 11 y leemos cada uno de los actores que vamos a ir estudiando, como Abel en este momento, el Señor está hablando de sí mismo. Aunque está dando testimonio de estas personas, aunque está dando testimonio de cada uno de estos hombres y mujeres en la descripción que hace en Hebreos capítulo 11, el Señor está hablando de sí mismo. Ok, voy a dejar esto un momento acá y nos vamos a ir al testimonio de Abel, porque es lo que dice el texto. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de Dios. Tengan presente eso, por lo cual alcanzó testimonio de Dios, de sus ofrendas, muerto aún habla por ella. Vámonos a Génesis capítulo 4 y así entonces vamos a poder empezar a ver qué es lo que el libro de Hebreos nos está hablando a nosotros del testimonio de Dios de ese hombre llamado Abel. Dice el texto, conoció a Adán a su mujer Eva, o sea, nos está mandando al Génesis, nos está hablando, mandando al principio, a la creación de la humanidad. ¿Quién nos está mandando? Desde el primer momento, el libro de Hebreos capítulo 11 nos envía a ese momento, donde Adán viene y tiene intimidad con su esposa, conoce a su esposa, conocer es tener la intimidad, y nace Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová, es muy importante que observen esto, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, del cual estamos hablando en este estudio de hoy. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Aquí voy a hacer una pausa y yo deseo que le presten atención al texto donde dice que Abel trajo una ofrenda, o sea, que Abel fue pastor de ovejas, y que Caín trajo una ofrenda. No dice que la ofrenda fuera mala. Dije que trajo una ofrenda de la tierra, o sea, del fruto de la tierra. No porque fuera mala, sino porque no es lo que Dios ha pedido. Nosotros muchas veces, mis hermanos y mis hermanas, podríamos estar haciendo cosas buenas para Dios, pero no es lo que Él ha pedido. Podríamos hacer cosas buenas en nuestro concepto, buenas en nuestro entendimiento, pero no lo que Dios ha pedido. De ahí que cuando nosotros empezamos a desarrollar nuestra relación con Dios debe estar fundamentada en lo que Dios nos dice, nos demanda y nos pide que hagamos, no en lo que nosotros creemos que es lo mejor
para poder agradar al Señor, sino lo que a Dios le parece. Bueno, dice el verso 4, y Abel trajo también, escuche, Abel trajo también, está comparándolo con lo que acaba de decir, de Caín. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Miró con agrado a Abel y su ofrenda. Por favor, préstele atención, porque si nos devolvemos a la esencia que estamos estudiando hoy de la fe, dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Si el Señor está diciendo que la ofrenda de Abel le agradó más que la de Caín, se refiere a que la ofrenda de Abel fue consecuente con lo que a Dios le gustaba, con lo que a Dios le agradaba, que probablemente Abel lo aprendió de su padre Adán, porque Adán había recibido el sacrificio, o mejor dicho, las pieles de un sacrificio que había hecho Dios de dos animales inocentes para protegerlo antes de enviarlo a la tierra, antes de enviarlo a que pasara todo este proceso de redención que inicia con Adán para la humanidad. Entonces lo que hace Abel es traerle a él lo que a Dios le agrada y lo mejor de lo que a Dios le agrada. O sea, lo más gordo se refiere a lo mejor de entre lo que a Dios le agrada, lo más apreciado por Dios. Jesús le llamaría la segunda milla. Jesús le llamaría poner la mejilla, la otra mejilla. Jesús le diría básicamente hacer más de lo que se pidió. Porque recuerde que Jesús le dice a en una de las parábolas dice que el siervo inútil es el que hizo solamente lo que se le había pedido. Pero es extraño, porque si a mí me hacen lo que yo he pedido, debería ser suficiente, pero el Señor no se conforma con que nosotros demos solamente lo que se nos ha pedido. Y cuando nosotros somos llamados a salvación, cuando nosotros somos salvados, cuando nosotros somos redimidos, cuando nosotros somos puestos ya en el sendero de la vida por parte del Señor, justificados por la fe, cuando nosotros llegamos a ese punto, el Señor no nos llama para que nos sentemos en una banca. El Señor no nos llama para que solamente nos sentemos a escuchar mensajes. El Señor no nos llama solamente para que nosotros vengamos y oremos, solamente lleguemos y nos discipulemos. O sea, el Señor nos llama para algo más que eso. Y es dar testimonio. Pero el testimonio que tenemos que dar nosotros es el testimonio de Dios. ¿Qué significa dar el testimonio de Dios? Es como que nos metiéramos no sé si ustedes le han prestado atención a eso del reciclaje, que tiene una flechita, que hacen como un triangulito. Entonces eso significa que hay que reciclar las cosas, que las cosas, vamos a hablar del plástico, se vuelve a moler, se pone de nuevo en la máquina, se vuelve a hacer un artículo, y podría ser que ese artículo se vuelva a procesar, se vuelve a hacer un plástico, vuelve a iniciar. Ese ciclo de reciclaje es básicamente lo que nosotros estamos viendo en el testimonio de Dios, porque el testimonio de Dios sale de Dios, se refleja al mundo a través de nosotros, y ese testimonio tiene que regresar a Dios a través de Jesucristo, vuelve de nuevo de Dios a nosotros, se da de nuevo hacia el mundo, del mundo, en nosotros mismos, me refiero a su iglesia vuelve a dar testimonio hacia Dios. Es un círculo infinito, eterno, que se da en cuanto a la fe. Y eso es lo que el Señor está haciendo. El Señor está hablando de este Abel en el inicio, y ese círculo se va a ir dando en cada una de las personas que vamos a ir mencionando en el libro 11 del capítulo en el capítulo 11 del libro de Hebreos. El testimonio que está dando Dios de Abel es eso, que él vio con agrado la ofrenda, vio a Abel con agrado y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, no le agradó Caín. Como eso sucedió, que a Dios no le agradó lo que Caín había dado, había obsequiado, había ofrendado, porque no es lo que Dios quiere, lo que nosotros creemos por bueno, igual que Nadab vio a aquellos dos hijos de Aarón que se acercaron con un fuego extraño,
que Dios no había pedido. Así es como lo dice el texto. Y por eso los mató. Porque se acercaron con algo que Dios no había pedido. Por eso Dios establece muy claro dentro del testimonio suyo, que es el testimonio de la fe, hablando desde los escritos de Moisés, establece sus fiestas, establece cómo Él quiere ser adorado, establece cada una de las regulaciones a las cuales se le llaman mandamientos. Y el Señor es muy claro cuando dice que si me amáis, obedecéis mis mandamientos. Y los mandamientos es diciéndonos a nosotros cómo nosotros debemos de acercarnos a Dios, no como se nos ocurre. Si queremos vernos con agrado delante de Dios o que Dios nos vea con agrado, más lo que hacemos, que sería la ofrenda. No estoy hablando de dinero, por supuesto. Estoy hablando de cualquier cosa que usted y yo podamos hacer para con Dios. Más lo de Caín no le agradó a él. Entonces, en lugar Caín de corregir y hacer lo que a Dios le gustaba, si él era agricultor, pues perfecto, sea agricultor. Pero debió de haber conseguido una ofrenda como la que a Dios le agrada, que es una ofrenda de un sacrificio animal. Eso es lo que a Dios le agradaba. Y eso es lo que Dios estaba esperando. En lugar de Caín cambiar su mentalidad y decir, bueno, voy a hacer lo que a Dios le gusta, no lo que a mí me gusta, porque sí, a mí me gusta la agricultura, a mí me gusta sembrar unos buenos rábanos, unos buenos pepinos, a mí me gusta sembrar plátanos, me gusta sembrar papas, yuca. Imaginémonos lo que usted quiera ponerle de que a él le gustaba sembrar y producir. Y bueno, es buena calidad. Pero por muy buena calidad que Caín hubiera tenido en lo que estaba dando, porque usted no encuentra que diga que Caín estaba dando algo desagradable, estaba diciendo que estaba dando del fruto de la tierra y que Abel había dado del producto de lo que eran los animales y dio de lo más gordo. El hecho es que Dios estaba recibiendo de Abel lo que sí quería y de Caín lo que no le había pedido que hiciera. Así que mis hermanos, cuando nosotros vemos a las personas celebrando actividades que Dios no ha pedido, están haciendo lo mismo que Caín. Cuando usted ve que las personas están llegando y haciendo como iglesia cosas que Dios no ha pedido, están haciendo lo mismo que Caín. Cuando nosotros vemos a las personas que están haciendo lo que Dios pidió, en los tiempos que Él lo pidió, se está haciendo lo mismo que Abel. Y ese testimonio Dios lo está dando para que nosotros podamos reconocer allá, desde el principio, lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta, para que nosotros no repitamos esas conductas. Pero como nosotros no estuvimos allá, no tenemos la edad para haber estado allá, que es una de las cosas que Dios enfrenta con Jacob. Cuando Jacob empieza a hacer su reclamo y empieza a decir a preguntarse del porqué de las cosas, el Señor le dice a Job, cuando Job empieza a preguntarse, cuando Job empieza a cuestionar el porqué de las cosas, Dios le dice a Job, le hace recordar quién es el dueño de la creación y quién es el creador. Cuando le pregunta dónde estabas tú, cuando yo le puse límite al mar, a las olas, para que sus orgullosas olas no entraran. ¿Cuándo estabas tú? Cuando colgué las estrellas. Empieza a preguntarle cosas que no podía Job saber jamás, porque están desde la fundación, desde la creación. Mientras que si Dios sí puede dar testimonio de todo eso, porque Dios siempre ha estado, porque Dios es eterno y de Él salió todo. Y de ese Dios que salió todo, de ese Dios que creó todo, es que está dando testimonio el libro de Hebreos de cómo Él se condujo con cada una de estas personas. Ese Dios es el Señor y es por medio de quien empieza a hablar, de quien empieza a dar testimonio. Bueno, Caín, en lugar de enderezarse, en lugar de corregir su conducta, dice que se ensaña a Caín en gran manera, decae su semblante, o sea, su gesto cambia totalmente. Entonces le dice Jehová a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, le dice, no serás enaltecido. Le llama la atención a Caín y le dice, Caín, si usted hiciera lo correcto, usted va a ser enaltecido, o sea, usted va a recibir mi favor, usted va a recibir mi bendición si hace lo que es correcto. Pero si no hace el bien,
O sea, si no hace lo correcto, si no hace lo que le estoy pidiendo, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta está tocándote a la puerta ¿de qué? Del corazón. Está tocándote a la puerta del corazón. Te está llamando el pecado. Y yo te estoy llamando a ti. Yo te estoy llamando al arrepentimiento, pero a la vez el pecado te está llamando. Usted tiene que tomar una decisión, hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Solo que hacer lo correcto tiene una respuesta de Dios y hacer lo incorrecto tiene una respuesta de Dios. Ese es el testimonio de Dios que estamos leyendo. Con todo esto, dice, con todo lo que les estoy explicando, dice el Señor, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El pecado está a la puerta. Y una vez que Caín deja entrar el pecado a su corazón, o sea, deja que su pecado dé fruto, él le dice, tú te enseñorearás de él. O sea, él será entonces uno con el pecado, se aliará con el pecado, hará una sola esencia, o sea, se ligará al pecado. Ligarse al pecado significa esto. Yo no sé si ustedes han tenido en alguna oportunidad ligas y las han agarrado y las han unido, han hecho una pelotica de ligas y las han dejado en una gaveta por mucho tiempo sin tocarlas. Entonces cuando usted llega, esas ligas se han unido y cuando usted quiere soltarlas, no se sueltan, quedan unidas, quedan pegadas una a otra. Ese es el ligarse, eso es unirse de tal manera que ya después no se puede separar. Cuando él le dice que el pecado se enseñoreará, él le está diciendo, bueno, usted va a ser uno con el pecado si usted no hace lo que es correcto. Usted tiene la opción de hacerlo. Termina la conversación que tiene Dios con Caín, donde le está diciendo lo que debe hacer. Caín no le presta atención o simplemente no hace caso a lo que Dios le está diciendo. Y el verso 8 nos pone en otro escenario, donde dice, le dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, no olvidemos que Caín estaba en su terreno, estaba en su área, él sembraba, están en el campo donde él va a trabajar, donde él conoce bien cada área, cada espacio, y se trae a Abel, y ahí es donde viene y conspira contra Abel. Caín se levantó contra Abel su hermano y lo mató. ¿Qué estamos leyendo? El testimonio de Dios, el testimonio de Dios de lo que pasó allá. Jehová le dijo a Caín, verso 9, ¿dónde está Abel tu hermano? Él respondió, no sé. Y le responde con una arrogancia, con una mala crianza, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? A Dios le está hablando. ¿Por qué? Porque ya el pecado ya va creciendo, ya se va haciendo en aumento. Donde el pecado se liga al corazón, el pecado solo va a producir más pecado. Si no hay arrepentimiento, el pecado va a llevar a más pecado. Es ir abriendo puertas, ir caminando más hacia la dirección incorrecta, y es ir alejándose del propósito por el cual Dios nos creó. Cada decisión que tomamos nosotros negativa se va sumando una sobre la otra y nos va alejando de Dios. Ahora Dios le está preguntando de dónde está su hermano a Caín, no porque Dios no sepa, sino porque Dios le está dando la oportunidad a Caín de arrepentirse, de decirle, sí, mira, lo maté, perdóname. Él le está dando esa oportunidad de confesar el pecado. Cuando Dios toca nuestro corazón, cuando Dios nos llama al arrepentimiento, cuando Dios nos trae a nosotros todos estos testigos de la fe, todos estos testigos del testimonio de Dios, nosotros lo que deberíamos de estar viendo es a Dios operando en estos hombres. Y así como Dios operó en Caín, así como Dios le dio una respuesta a Caín, se la va a dar a cualquier persona de hoy en día. Y de esa misma manera, cuando nosotros vemos como Dios también opera en bendición a otras personas en el Antiguo Testamento, también va a operar en bendición para nosotros. No es que Dios no supiera lo que estaba pasando, es que Dios le estaba dando esa oportunidad a él de arrepentirse. Todavía le dice Dios y él le dijo, ¿qué has hecho? Le dice, ¿qué has hecho? ¿Es que Dios no lo sabía? Es una nueva oportunidad de que Caín se arrepienta.
Y todavía entonces le aclara y le dice, yo me estoy dando cuenta de lo que está pasando. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Maldito seas tú de la tierra, dice, que abrió su boca para recibir a tu hermano, para recibir de tu hermano, de tu mano, perdón, la sangre de tu hermano. Maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Cuando usted analiza, cuando Dios maldice, Dios no maldice a Adán, no lo maldijo. No maldijo a Eva. Les dijo las consecuencias de lo que ellos habían hecho. Eso fue una consecuencia. Él le dijo a Adán, ahora maldita será la tierra por tu causa. Le dio una maldición a la tierra por lo que Adán había hecho. Y maldijo directamente a la serpiente. Maldita serás, le dice a la serpiente, que la representación de Satanás sobre la serpiente recae la maldición. Pero aquí con Caín le dijo, maldito seas tú de la tierra. O sea, a él sí le recayó una maldición, que no se la había dado a Adán y que no se la había dado a Eva. A Eva les dio una provisión. Les dio una provisión para que ellos fueran protegidos, una representación de lo que Cristo iba a hacer, de la simiente, dice, iba a venir la salvación de la simiente de Eva, les da una protección, se proyecta y los pone a ellos a ver hacia adelante la redención. No así con Caín, sino que a Caín le dice, maldito seas tú de la tierra, y lo declara extranjero de la tierra. Claro, Caín le dice a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado, y aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia, de la tierra, y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Esto es un gran castigo que está recibiendo Caín. Y él dice que cualquiera que lo hallare, lo va a matar. Entonces Dios viene y le responde a Caín, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Es increíble cómo aún aquí, en medio de todo esto, aún en medio de la furia de Dios recayendo sobre Caín, también se presenta la misericordia de Dios, implícita el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios que estamos viendo nosotros desde el puro principio? Desde el puro principio, cuando Adán y Eva pecan, el testimonio de Dios es que Él aplicó la misericordia para con ellos. Los expulsó, sí, y los mandó a un tránsito, que es la humanidad hasta la fecha, donde tenemos que estar en un proceso de arrepentimiento. Pero aplicó la misericordia de Dios en ellos. Y ahora lo está haciendo en Caín. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando un testimonio dentro de un escenario con el primer hombre mencionado dentro de la lista de actores en Hebreos capítulo 11 de actores de la fe, Abel. Una vez que nosotros estudiamos a Abel y aprendemos a Abel, por consecuencia vamos a ver a Caín. Aunque Dios no lo está mencionando a Caín dentro de la lista de los hombres de la fe, Dios está mencionando la parte contraria al testimonio de fe. Así como Dios da testimonio de Abel, de su ofrenda, hasta el día de hoy, sigue hablando de él y sigue cada uno de los creyentes del día de hoy aprendiendo de él. Por consecuencia aprendemos de Caín. O sea que Dios nos enseña a nosotros que por el pecado hay una paga, pero que también Dios tiene una reserva para aquellas personas que decidan arrepentirse delante de Él.
En Romanos 6, en el capítulo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, ahí está la misericordia, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién es Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Quién es ese Señor? Ese Señor es Elohim, ese Señor es Hashem, ese Señor es Dios entre nosotros, ese Señor es el Verbo, ese Señor es el Logos. Y es lo que nosotros tenemos que recibir. Tenemos que recibir que Dios aplicó su misericordia a tal punto, a tal grado, a tal magnitud, que Él mismo decidió venir a entregarse por nosotros, por su creación, que gime a una por la restauración de todas las cosas, dice Pablo a los romanos, por puro amor de su nombre, para restaurar su nombre, para restaurar su autoridad en el cosmos, para restaurar su autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es ahí donde Jesús dice, una vez que Él resucita, dice, a mí me ha sido dada toda potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esa es la restauración de todas las cosas. Pero resulta que los fariseos no habían entendido realmente, no habían aceptado, no habían recibido, esos son los suyos, el sacerdotes, que Él había venido a lo suyo, a la tierra, a lo que a Él le pertenece, a la tierra, a la creación, había venido Dios mismo. Y en ese suyo, o sea, en esa creación, los suyos, los que tenían que hablar de Él, los que tenían que entender y enseñar a los demás, como Nicodemo, al cual Él le dice, bueno, ese es tu maestro de Israel y no entiendes esto, y le hace ver que la salvación no procede del hombre, sino que procede directamente del Espíritu Santo. A estas personas Él les está diciendo que no están entendiendo, le dice en el verso 39 de Juan capítulo 5, dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. O sea, a ustedes les parece que en las escrituras hay vida eterna, dice, les parece. O sea, en otras palabras, ahí no hay vida eterna en las escrituras. A ustedes les parece que en las escrituras hay vida eterna. Pero dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, las escrituras dan testimonio de mí. Es Dios hablando de sí mismo. Es Dios revelándose a sí mismo. Es Dios explicando quién es Él y por qué Él está irrumpiendo en la humanidad para salvarnos. O sea, las escrituras no salvan. Las escrituras, aunque nosotros cumpliéramos todos los mandamientos, no nos salvan. Pero las escrituras y los mandamientos nos hablan del que salva. Por eso dice, ellas dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, que son las que nos guían. Verso 45 de Juan 5, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis puesta vuestra esperanza. O sea, ustedes creen que en Moisés está la salvación, ustedes creen que en las escrituras está la salvación, pero déjenme decirles que no es en las escrituras que está la salvación, sino yo soy la salvación, pero las escrituras me están anunciando a mí, o sea, las escrituras están dando testimonio de mí. Porque si creyereis a Moisés, verso 46, me creerías a mí porque de mí escribió él. Ese es el testimonio que estamos estudiando. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Para cerrar la clase de hoy en estos 5 minutos y quedar de cara a Enoc, que lo vamos a ver la próxima semana, para quedar nosotros estudiando esto y dejándolo ahí en nuestra mente, caminar acerca de la esencia de la fe, cuando hablamos del primer actor de Abel, nosotros podemos ver claramente cómo Dios lleva una continua llamada al arrepentimiento de manera misericordiosa, cómo Dios da la oportunidad de hacer las cosas como a Él le agradan. Vemos a Abel agradando a Dios y vemos a Caín ofendido porque Dios le dijo que no le gustaba lo que le había dado y en lugar de arrepentirse termina matando a su hermano Abel. Podemos ver también antes de Caín y Abel, cómo Adán falló y Eva fallaron. No los maldice a ellos, les habla de las consecuencias. Lea el texto no dice que los maldice. Él dice que por su causa será maldita la tierra.
A la mujer le dice cómo van a suceder sus partos por la consecuencia de él y cómo el hombre se va a enseñorear de ella por consecuencia. Al hombre le dice que va a tener que trabajar por el fruto de la tierra con el sudor de su frente, o sea que va a tener que trabajar hasta matarse para obtener los alimentos. También le dice que ya no va a vivir por siempre, sino que va a morir. Su cuerpo va a morir, va a perecer, porque no solo hay una muerte espiritual, sino que hay una muerte física por la razón de que él vino y desobedeció a Dios. Pero no solo es el hecho de desobedecer, sino el hecho de no haberse arrepentido. Porque de la misma manera que le pasó a Caín, el Señor le pregunta a Adán, ¿qué has hecho? Y Adán, en lugar de reconocer delante de Dios su pecado, se voltea a la mujer y le dice a Dios, la mujer que tú me diste, culpando a Dios y a la mujer por su pecado. En lugar de reconocer, se voltea a Dios a la mujer y le pregunta que qué has hecho. Y en lugar de la mujer reconocer su pecado, culpa a la serpiente. Entonces, al final de cuentas, todo gira alrededor de la falta de arrepentimiento y de la hermosa misericordia de Dios, que continúa dándole oportunidad al hombre para arrepentirse y no lo hace. Entonces, cuando hablamos del testimonio de la fe, cuando hablamos del testimonio de Dios, es un testimonio de sí mismo. Es un testimonio de Dios hablando de sí mismo a cada uno de nosotros, de cómo Él se conduce con cada una de estas personas, cómo cada una de estas personas le falló, cómo cada una de estas personas en la medida humana corrieron por lo suyo. De ahí que nos vamos a encontrar a un Sansón en el testimonio de la fe, un Sansón vengativo. Vamos a encontrarnos a un Gedeón que terminó haciendo un efod y quedó el pueblo practicando idolatría. Entonces, cuando se habla de la esencia de la fe, no se está hablando de lo que ellos hicieron, porque ellos no hicieron lo bueno. Se está hablando de que a pesar de lo que ellos hicieron, la misericordia de Dios los alcanzó y hasta la fecha Dios sigue hablando de estas personas, como hablará de usted y de mí, porque esa es la esencia de la fe. Hebreos 1, y con esto cierro. Para la otra semana entonces hablar de Enoc. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación, o sea, habiendo llevado a la restauración, habiendo hecho sacrificio de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho todo superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así que, mis hermanos y mis hermanas, hoy, hablando del primer actor, como lo es Abel, en ese hermoso listado que él empieza a hacer de todos estos actores en el capítulo 11, la esencia, la sustancia de la fe no son los hombres, no son las personas. Y lo vamos a ir viendo repetidamente en cada uno de estos actores. La esencia, la sustancia de la fe, el tener la garantía de poder ver hacia adelante y saber que Dios va a cumplir con lo que le prometió a Adán y Eva, de restaurar a través de la simiente las cosas, todas las cosas, incluyendo las personas, no es lo que usted le guste o no le guste, lo que usted espere o no espere, lo que a mí me guste o no me guste, lo que yo espere o no espere, sino lo que Dios espera de sí mismo. Y lo que Dios espera de sí mismo, dice en el libro de Hebreos, que no habiendo nadie más grande con quien pactar, pactó consigo mismo. Lo cual significa que, mis hermanos, la esencia de la fe consiste no en que Dios va a cumplir nuestras expectativas, sino que la expectancia que tenemos nosotros es en que Dios va a cumplir
sus expectativas. Puestos los ojos en Cristo, autor, consumador y galardonador de la fe. Esa es la esencia de la fe. La esencia de la fe consiste en que confiemos en que si Dios lo dijo, va a pasar. Confiemos en que si Dios aplicó allá al principio un castigo a Caín por la forma en que procedió, va a pasar ahora. Confiemos en que si Dios bendijo a Abraham como lo bendijo y lo sostuvo en el paso del tiempo, es porque Dios en su misericordia garantiza por el Hijo, por el sacrificio del Hijo, garantiza llevarnos al final, al buen término, puestos los ojos en Cristo. Que al final de todo, nosotros solo somos beneficiarios del sacrificio. Somos beneficiarios del sacrificio, no actores del sacrificio, sino beneficiarios del sacrificio. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos personajes a tal grado que vamos a aprender cómo Dios fue madurando a cada uno de estos hombres, les fue llevando por un camino, por un desierto, donde les enseñó a través de sí mismo, a través de su propia persona, a conocerlo a Él. A través de sí mismo, a través de Dios mismo, a conocerlo a Él, que es lo que nos enseña Dios a nosotros a través de el testimonio de Dios, el testimonio de la fe. ¿Quién es el testimonio de Dios? ¿Quién es el testimonio de la fe? Dios mismo, en la persona de Cristo. Vamos a orar y vamos a conversar un poquito alrededor de este tema de hoy. Recuerde que estamos hablando de Abel, el primer actor de la fe. La otra semana vamos a hablar de Enoc. Enoc tiene una participación muy pequeña en cuanto a versos, pero enorme en cuanto a lo que vamos a estudiar y vamos a explicar de él, enorme, porque Enoc viene a ser la figura que nos ayuda a nosotros a entender el arrebatamiento. Es el primer transpuesto sin ver muerte. Y Dios sigue dando hasta el día de hoy testimonio de este hombre. Dios sigue hablando de este hombre. Entonces la fe consiste en creer que lo que Dios dijo allá, a nosotros nos va a suceder, porque si Dios no perdonó a los ángeles que cayeron, tampoco hay provisión de perdón a los que no se arrepienten. Y si Dios no perdonó a la gente de Sodoma y Gomorra, tampoco a nosotros nos va a pasar por alto. Y si Dios no perdonó a su pueblo por haber hecho lo incorrecto, nosotros quienes somos para creer que con nosotros va a ser algo diferente, porque Dios no hace acepción de personas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la bendición que tenemos, Señor, de compartir de tu testimonio, Señor. Qué ilusos somos, Señor, qué orgullosos, Señor, qué egocéntricos somos cuando creemos que todo gira alrededor nuestro, Señor. Bien lo dice, Señor, que te acuerdas que somos polvo, Señor, y por eso no nos has destruido, porque tú no cambias. Ayúdanos, Señor, a entender que si estamos en este camino es por tu gracia, por tu amor, Señor, por tu sacrificio, Señor. Y que si nos hemos de mantener en el camino es porque tú das testimonio a ti mismo de nosotros. No de nosotros como personas, sino de la obra que el Espíritu Santo hizo en nosotros, Señor, a través del sello, por el derramamiento, Señor, de tu santa sangre, para el perdón de nuestros pecados. En tu nombre santo, Señor Jesucristo. Amén.